Hola compañeros, compañeras. En primer lugar, felicitaciones. Logramos el objetivo que nos habíamos planteado. 18.000 votos de diferencia contra el candidato radical. Y gracias por el esfuerzo de todo este equipo para lograr ese objetivo. La verdad es que no podía ser de otra forma, pero había que esperar el resultado. Pero tenemos el mejor partido, tenemos la mejor propuesta, tenemos el mejor equipo y la mejor conductora. No podía ser de otra manera. Y además tenemos la mejor onda, compañeros. Ahora nos están faltando aquellos que cada vez nos miran más tentados de poder formar parte de este gran equipo que somos. Todos quieren estar ahora compartiendo esto que se ve que está bueno, y entonces tenemos que salir a tirarle una mano y decirle vení y arrimarlo, porque esto tiene que ser mucho más grande de lo que es hasta ahora. Porque si queremos una ciudad distinta, necesitamos poder estar todos juntos. Y aún aquellos que nos miren con recelo o con alguna antipatía, lo vamos a necesitar también. Si queremos una ciudad donde nuestro borde costero se integre, donde pensemos nuestro aeropuerto como un aeropuerto internacional, donde nuestros puertos funcionen, donde el ferrocarril se integre como le viene haciendo a nuestra propuesta de servicio de transporte urbano, donde articule con nuestra línea de colectivo, donde pensemos una ciudad integrada en su microrregión metropolitana, donde la producción sea una opción real para que genere empleo y nuestros trabajadores puedan crecer y sus familias desarrollarse. Necesitamos estar juntos, compañeros, y de esto se trata. Estamos muy motivados, muy contentos, soy feliz, como dice la canción. Realmente, ojalá que esto contagie, porque el equipo que tenemos, la calidad de la gente es excepcional. No hubiera sido posible este triunfo de 14 si no hubieran laburado lo que han laburado todos ustedes y todos nosotros en conjunto, compañeros. No tenemos que olvidarnos que lo que da verdadero motivo a todo esto es transformar la ciudad. Porque sin ese horizonte, nada de esto tiene sentido, más allá de que esté bueno ganar una elección. Pero lo que realmente es el objetivo es cambiar la calidad de vida de los paranaenses en el caso de nuestra propuesta local. Por supuesto, una propuesta que está atada a un equipo mayor que viene desde lo nacional, con Cristina, con el Pato en la provincia y con Blanca, con nuestro equipo en la ciudad. Recordemos bien, compañeros, venimos a transformar la ciudad, no solo a ganar una elección, y en ese camino vamos, y en ese camino estamos cobrando cada vez más velocidad. Compañeros, lo hemos dicho muchas veces, y ojalá que esta consigna, este mensaje lo podamos trasladar a toda la ciudadanía. Venimos por la comunidad organizada, venimos a trabajar con las entidades intermedias, venimos a descentralizar ejecución de trabajo y de tareas para poder ser más efectivos e ir más rápido en la transformación de la ciudad. Para eso tenemos que actuar con grandeza, tenemos que actuar solidariamente, tenemos que actuar en un marco de cooperación y en base al conocimiento. Venimos por calidad para los espacios públicos y la calidad va a ser uno de los factores a desarrollar con nuestra gestión. Calidad, compañeros, calidad para poder hacer más efectivo eso de transformar la realidad. Si transformamos la realidad sin calidad, nos vamos a quedar varios escalones abajo de la idea que tenemos. Venimos con una ciudad que efectivamente sea el mascarón de prueba del desarrollo provincial y que sea una de las mejores ciudades del mundo. Y no lo digo en joda, lo digo muy en serio. Paraná tiene que ser una de las mejores ciudades del mundo. Tenemos todo para poder hacerlo. Compañeros, de nuevo, gracias, sigamos juntos, vamos por